Voy a empezar con lo que es la vacunación en el adulto mayor. Definitivamente todos sabemos que las vacunas a lo largo de nuestra historia han cambiado cómo se ha ido desenvolviendo las enfermedades. Eso todos lo sabemos. Y que gracias a las vacunas y otras cosas más, números como la mortalidad han ido bajando. No solo son las vacunas, por supuesto, también hay mucho del desarrollo tecnológico, en la especialización de las diferentes áreas profesionales, pero las vacunas definitivamente han jugado un rol importante. Inicialmente en el grupo pediátrico y poco a poco se fueron incrementando otros grupos. Tanto es así que en la actualidad, a nivel mundial, tenemos vacunación para el adulto mayor. En algunos lugares los llaman los ancianos. Por ejemplo, si uno entra a la página de vacunas del gobierno americano, le ponen los ancianos. Pero suena más lindo adultos, ¿no? Es suficiente, creo, con esa palabra. Y ya hay vacunas que tienen que ser administradas y puestas a estos grupos etarios. Y tanto es así que nosotros tenemos no solamente los calendarios de los niños, sino también ya hay calendarios para los pacientes adultos y digamos que están ahí desde los chicos mayores de 19 años hacia adelante, ¿no? Y si nosotros miramos lo que calificamos como adulto mayor, para unos más de 60, para otros más de 65, vamos a ver en verde que claramente hay vacunas que están indicadas, que se tienen que poner. Por ejemplo, vacuna como influenza, difteria, tétanos, pertusis, la vacuna contra el zóster, que nosotros no la tenemos todavía en nuestro calendario de inmunizaciones, la vacuna contra neumococo, la vacuna contra varicela, en caso de que el paciente todavía sea susceptible. O sea, no es cosa de hablar de una vacuna, son varias vacunas. Y si vamos a ir caminando por el recorrido que tenemos ya establecido, nosotros, por ejemplo, para hepatitis B. La hepatitis B es un serio problema de salud pública. Es una de las enfermedades que produce cáncer, el cáncer de hígado. Y es una enfermedad que es prevalente en el mundo, ¿no? Hay gran cantidad de personas que se enferman y sobre todo tenemos, ahora después de la era de las vacunas, tenemos un gran número de personas con infecciones crónicas por la hepatitis B. Enfermedad que lamentablemente tiene un ciclo, que las infecciones no solamente pasan de la etapa aguda, se resuelve y ya no hay más, no. Las infecciones agudas se puede recuperar o puede ir a algo que se llama la hepatitis fulminante, que el paciente se muere, o de repente vamos hacia formas crónicas que son las que se asocian al famoso cáncer de hígado, a la cirrosis hepática, ¿no? Ustedes me pueden decir, pero mira que hay una hepatitis fulminante, es 1 o 2% de todo. Sí, pero fíjate que de estos se te van a morir un montón. Entre el 60 y 90% de ellos se van a morir, ¿no? 10% van a ir a las formas crónicas y de eso la cuarta parte al menos van a ir hacia cáncer, enfermedad prevenible. Una de las cosas que se ha asociado con la transmisión de hepatitis B ha sido a través de, uno, contacto sexual y el otro, la manipulación o la contaminación con derivados sanguíneos. Para nosotros eso ya no es un problema porque nosotros usamos material descartable, nosotros tenemos buenas prácticas para el manejo de lo que son los punzocortantes, ¿no? Sabemos ya descartar, nadie encapucha ya las agujas, espero, ¿no? Ya nadie encapucha, nadie desenrosca las agujas de las jeringas, las botamos todas tal cual, y mejor aún en vacunas, nosotros tenemos las jeringas autorretráctiles que aún van a mejorar más el tema de seguridad. La hepatitis crónica básicamente se va a dar en el grupo de los niños, pero eso no quiere decir que el adulto o el adulto mayor no vaya a ser una forma crónica, por lo tanto la pertinencia de hablar de prevención es importante, ¿no? El paciente que va hacia las formas crónicas, miren, va a ir hacia la cirrosis y al temido cáncer de hígado que tiene una alta mortalidad. ¿Qué podemos hacer en prevención? Vacunar. ¿El adulto mayor lo puedo vacunar contra hepatitis B? Por supuesto que sí. La hepatitis B, recuerden, es una vacuna inactivada, por lo tanto no existe riesgo, ¿no? ¿Cuántas dosis le tengo que colocar? 3 dosis. El intervalo va a depender de dónde estemos. Si lo quiero hacer con el esquema del Perú, voy a hacerlo 3 dosis con diferencia de 4 semanas entre cada dosis. Si quiero hacer el esquema americano, lo voy a hacer 0, 2 y 6. O de repente hay otros lugares donde ponen 0, 2 y 4, ¿no? Hay varios esquemas, ¿no? Pero se dice que los esquemas con intervalos más cortos son los que tienen menor producción de protección. ¿Qué ha habido de cambios ahora último? Ustedes saben que el gobierno este año en junio sacó una resolución, ¿no?
con las modificaciones para nuestro esquema nacional de inmunizaciones. Y en relación a lo que son algunas vacunas que les voy a detallar, hay que tomar en cuenta. Algo que no han incluido, pero me parece que deberían tomarlo en cuenta, es colocarle vacuna de hepatitis B, hacer hincapié en aquellos pacientes que tengan problemas hepáticos. Ustedes me pueden decir, pero un momentito, la vacuna de hepatitis B no está restringida. No está restringida, pero no la promocionamos. Y lamentablemente, mientras que no la promocionemos, la gente que ha tenido hepatitis B, hepatitis A, o de repente tiene alguna hepatopatía crónica, o tiene cirrosis, por miedo no quieren vacunarse contra la hepatitis porque creen que les va a hacer daño. Al contrario, el paciente que tiene un problema hepático tiene más riesgo a hacer más daño sobre lo que ya tiene. Por lo tanto, si puedo evitar alguna forma de agresión adicional al hígado, es bienvenida. Esto es lo que dice el Comité Asesor de Expertos en Vacunas en Estados Unidos. Dice, debe incluirse en la vacunación contra hepatitis B a todos los que tengan enfermedades hepáticas crónicas. Miren, hepatitis C, cirrosis, no importa si tienes hígado graso, ¿no? Enfermedades hepáticas por alcoholismo o enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que hay hepatitis autoinmune, que si las enzimas hepáticas están elevadas, a veces no quieren vacunarlos. Eso no significa una contraindicación para vacunarlo, ¿ya? ¿Deben recibir vacuna contra la hepatitis B? Todos, y con ellos con mayor razón. ¿Qué más está pasando en nuestro mundo? Nosotros sabemos que si queremos priorizar problemas de salud, uno va a ir o qué es lo que más mata, qué es lo que más gravemente enferma, o cuál es la que más pacientes complica o más afecta, ¿no? Y dentro de las principales causas de muerte en el mundo, ¿a quiénes tenemos? A las infecciones respiratorias. Y si nosotros queremos hacer prevención de esta causa de mortalidad importante, que si nosotros miramos, miren, para los pacientes, las 10 primeras causas, para los pacientes pequeños, para los pacientes adultos y los pacientes adultos mayores, miren cómo va yendo, las infecciones respiratorias van subiendo. Y si hablo del adulto mayor, ya sea que corto en 60 o ya sea que corto en más de 70, las infecciones respiratorias son la principal causa de mortalidad en la población adulta mayor. O sea, hay algo que hacer en el paciente adulto, por supuesto que sí. Y si yo quiero mirar comparativamente, ok, no solamente quiero mirar las infecciones, miren de manera global, sin importar la edad. Las infecciones respiratorias solamente la ganan los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Pero dentro de lo que nosotros podemos hacer como profesionales de la salud que trabajamos en prevención, entonces las neumonías son una causa importante. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Dónde tengo más problema? En los países con menores ingresos económicos. O sea, nosotros podemos ir encajando por ahí, aunque dicen que estamos saliendo. Las infecciones respiratorias son el tema del día a día. ¿Quiénes son los principales responsables de infecciones respiratorias? Los virus. Y dentro de los virus hay uno muy importante que es el virus de la influenza. Y recuerden que cuando nosotros hablamos de virus de la influenza no es el resfrío común, estamos hablando de la gripe, esa enfermedad que puede tener mayor predisposición a hacer complicaciones, ¿no? Y dentro de las formas de infecciones respiratorias, definitivamente a la cabeza la que más nos preocupa va a ser la neumonía, ¿no? A ver, entrando a gripe, todos sabemos que es una enfermedad producida por el virus de la influenza. Este virus se distribuye, se dispersa muy rápido, es capaz de causar epidemias todos los años, que son las esperadas en la época del invierno, y pandemias cuando va más allá de lo que nosotros esperamos. Este virus circula con mucha facilidad porque se transmite por vía aérea, a través de las microgotitas que van esparciéndose de un lado al otro. Por la forma en cómo se transmite y la velocidad con la que se contagia, esto es considerado un potencial problema de salud pública, ¿no? Lamentablemente no hay hasta el momento una vacuna que nosotros digamos yo la pongo y esta me protege para toda mi vida, no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus de la gripe muta, cambia continuamente y en la medida en que este mute y cambie, nosotros vamos a tener que ir cambiando también nuestra vacuna, ¿no? ¿Qué sucede con el virus de la gripe? Miren, alguien tosió, estornudó aquí y estas personas que están acá cerca, esta dama,
respira por vía inhalatoria, va a pasar a la mucosa. En la mucosa, miren, los virus van a comenzar a ingresar a las células, se van a replicar encima de esa mucosa y lógicamente algunas veces va a poder bajar más allá de la garganta, ¿no? Y va a poder llegar a la parte bronquial, a la parte pulmonar, ¿no? Y esta persona, tenga donde tenga la infección, es capaz de contagiar a personas. A una no, a cuanta persona se le acerque y tenga contacto con eso. ¿Qué me preocupa de las personas adultas mayores? Miren, esta cifra en verde corresponde a los adultos de más de 65 años. Es claro que influenza tiene más incidencia, mayor número de casos reportados en este grupo etario. Ah, pero de repente eso siempre ha sido así, o sea, no va a pasar mayor cosa, si es igual. Pero ¿qué tal si yo les enseño una data comparativa de lo que fue hace unos años atrás? Digamos que les parece el año 2009, 2010, nuestra última pandemia de influenza. Sobre la derecha ustedes tienen en línea verde en ese año 2009, 2010. Y al lado izquierdo de ustedes tienen lo que es el año 2016 y 17. Miren, ¿qué pasó? ¿Es lo mismo? No. ¿Qué estamos viendo? Que la incidencia de infección por influenza en el adulto mayor es cada vez más. Ya nos tiene que ir preocupando, ¿no? Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice, dentro de tus estrategias, tú tienes que tratar de bajar la tasa de infección, tienes que bajar la tasa de contagio, ¿no? Y tienes que priorizar, porque esto cuesta, ¿no? Y dentro de ello, CDC en Estados Unidos, que dice en sus reportes, la prevención y el control de la influenza estacional, dicen ellos que tenemos que incluir las vacunas. Ahora, ¿qué vacunas tenemos para incluir? Nosotros tenemos, por historia, teníamos las primeras que fueron las vacunas vivas. Nosotros nunca las vimos, esas que se ponen en la nariz. Nunca llegaron con nosotros. Felizmente mejor, porque tienen varias contraindicaciones. Mucho más seguras siempre son las vacunas inactivadas, ¿no? Y por eso nosotros en el Perú, desde que empezamos en el año 2008, hemos usado solamente vacunas inactivadas. Como dice el doctor Verne, vacunas de calidad, de acuerdo a que a nosotros nos conviene. Nosotros pagamos, nosotros exigimos. Ahora, de las vacunas inactivadas, tenemos las famosas vacunas trivalentes. ¿Qué quiere decir trivalente? Que tiene 3 tipos de virus de influenza. 2 del tipo A y 1 del tipo B. ¿Por qué? Porque la mayoría de las epidemias están asociadas al virus A. Pero ¿qué ha sucedido hace unos años atrás? Comenzaron a darse cuenta que los virus de influenza no es que son 3 los más frecuentes, sino son 4. Por eso es que ahora último, ustedes escuchan las vacunas antigripales, las cuadrivalentes, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? 2 del serotipo A y 2 del tipo B. Y estos serotipos van a ir cambiando. Y conforme ellos cambian, nuestras vacunas también van a tener que cambiar, ¿no? ¿Qué dice las recomendaciones actuales? Estas son ultimitas para el año 2017-2018. Dice, mira, tu vacuna viva, ¿no? La viva, no debes ya usarla. Por lo menos en esta temporada no debes usarla. ¿Qué estamos teniendo? Un refuerzo de lo que hemos hecho hasta ahora, está muy bien. Seguimos usando vacunas o trivalentes o cuadrivalentes para influenza, que están indicadas. Las dosis siguen siendo las mismas, ¿no? Para el adulto mayor es solo una dosis al año, ¿no? Las vacunas vivas, acá bien clarito dice, no se deben usar en esta estación ya. Los pacientes que antes tenían, que decían, no, si tienes historia de alergia al huevo, ¿no? Que tienes lesiones en piel, antes decíamos que no debían recibir vacunas, ahora está claro, así refuerza el hecho de que los pacientes así hayan tenido alergia al huevo, es tan poca la cantidad que tienen que no justifica no darles la vacuna, ¿no? Ahí les he dejado la referencia para que la puedan revisar, ¿no? Si tenemos un paciente que ha tenido cualquier tipo de alergias, pero que no son reacciones anafilácticas, que no es angioedema severo, es preferible no darla si es que yo estoy en un trabajo en campo. Pero si yo estoy en un establecimiento de salud donde yo tengo a un personal capacitado, un personal profesional adecuado, entrenado, con los insumos adecuados,
para manejar un shock anafiláctico, que es muy poco probable, sí lo debería colocar, ¿no? O sea, miren cómo ya van ablandando. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, influenza en el adulto mayor no es cualquier cosa, es un problema, ¿no es cierto? La vacuna se puede administrar tanto en el paciente hospitalizado como en el paciente en ambulatorio. Y esto es importante porque a veces los adultos mayores con frecuencia visitan los hospitales. Y por culpa de estar en el hospital, a veces no los quieren vacunar. Eso no contraindica la hospitalización de la vacunación de este tipo de biológicos. Junto con el virus de influenza hay alguien que siempre viene de invitado y es el neumococo. Es el otro gran responsable de las infecciones respiratorias, sobre todo las infecciones respiratorias bajas. Si yo voy, ¿cuál es la bacteria que más neumonías me causa? Neumococo. A la cabeza, y es en cualquier escenario, ¿no? Y nosotros estamos dentro de ellos. Lamentablemente las neumonías continúan siendo un problema importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial y nosotros no nos escapamos de eso, ¿no? Y los adultos, conforme pasa el tiempo, tienen más riesgo de hacer neumonías. Pero recuerden, el adulto no es como el niño, mientras que en el niño nosotros veíamos que habían más otitis, ¿no? Un poco menos neumonías, un poco menos bacteremias, un poco menos de meningitis. Cuando nosotros vamos yendo hacia el adulto no hace otitis. El adulto de frente va y hace neumonías, ¿no? ¿Y qué le pasa? El adulto tiene más riesgo de hacer enfermedades invasivas y graves por el neumococo. ¿Y qué es lo que más hace? Como les había dicho hace unos momentos, neumonías. Miren, lo amarillo es neumonías, miren al niño pequeño, lo que significa la neumonía, y miren a nuestro caballero o dama de más de 65 o 70 años. Definitivamente neumonía es el problema que tenemos que evitar y prevenir en los pacientes adultos mayores. La mortalidad por infecciones respiratorias es la primera causa de muerte a nivel mundial. Son las neumonías las que más matan. Perú, ¿qué es lo que está pasando? Igual, miren, conforme avanza la edad, miren lo que va pasando. Los chicos menores de 50, segunda causa. Los chicos menores de 65, casi empates. Pero los chicos mayores de 64, miren qué pasa. Es la primera causa de muerte son las neumonías. Es un problema que hay que atender. ¿Qué está pasando en el Perú con el hecho de vacunar a los niños? ¿Algo ha impactado en los adultos? Miren. En los niños ha disminuido la cantidad de neumonías, ¿no? Los menores de 5 años y sobre todo en los chicos menores de 1. Pero ¿qué pasa con los jóvenes de más de 60? Miren, en el año 2008 eran solo el 11%. Para el año 2016, 27%. O sea, nosotros no estamos haciendo algo diferente de lo que pasa en el mundo. También estamos viendo ese cambio epidemiológico. ¿Y las muertes? ¿Dónde ocurren más? Pues fíjense que en Lima, el adulto, mire, por neumonía, la mayor parte de los mayores es en Lima, mientras que en los niños las tenemos en la sierra y en la selva, los adultos los tenemos en Lima. Entonces, la neumonía es nuestro gran desafío para hacer lo que es prevención, ¿no? ¿Cómo se contagia? Ya lo hemos dicho, a través de las secreciones respiratorias y así es como va pasando de uno a otro y otras personas, entra a través de la mucosa de la vía aérea y lógicamente es capaz de producir enfermedades. Miren la curva de enfermedades en línea verde y miren la curva de mortalidad en línea roja. Miren la mortalidad en los niños y miren cómo es la mortalidad en el adulto. Por lo tanto, el adulto mayor no solamente tiene más riesgo de enfermarse, sino tiene más riesgo de morir por neumococo que el niño. Increíble, ¿no? Imagínense, si el Perú ha dado tanto paso y tanta fuerza para entrar con una vacuna contra los niños para evitar la neumonía, yo creo que falta muy poco para que comencemos a trabajar con los adultos. El mundo está cambiando. Ustedes no pueden acordarse porque son jóvenes, ¿no? Pero yo me acuerdo, en los años 30, 20, ¿qué pasaba? Las mujeres tenían 8, 10, 12 hijos. Ahora las mujeres, ¿cuántos hijos tienen? 1, 2 o ninguno, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores cada vez tienen mejor calidad de vida. Hay más tecnología. Ahora las chicas de 50 son las chicas de 30 de atrás, ¿no? Las chicas de 60 son las de 40, las de 70 son las de 50, ¿no? Los chicos no, ¿no? Las chicas nomás.
Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Vamos a tener muchas personas adultas mayores y vamos a tener cada vez menos niños menores de 5 años. Entonces, ¿qué va a pasar con las neumonías? Van a dar con más fuerza en los pacientes más grandes, adultos mayores. Entonces, ya tenemos que ir comenzando a mirar. Y otra cosa que tenemos que ver con este tipo de infecciones es los factores de riesgo. ¿Ya? Factores de riesgo no solamente es la edad, los niños como hemos trabajado, sino también el adulto mayor de 50 años y a mayor edad más riesgo, acuérdense, ¿no? Y situaciones crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, con el tiempo vamos ganando que la hipertensión, que la fibrosis, ¿no? Etcétera, que la diabetes o de repente fumadores, alcohólicos o inmunosupresión, SIDA, cáncer, ¿no? El cangrejo le gusta venir a visitarnos conforme vamos avanzando en edad, ¿no? Miren qué significa tener alguna enfermedad de fondo. Todos nos podemos enfermar por el neumococo, pero miren qué pasa. Si tengo una enfermedad cardiovascular es más de 3 veces, si tengo diabetes más de 3, si tengo problema en el pulmón más de 4, si sufro algo con el riñón más de 5, si mi hígado sufre, si soy alcohólico, si tengo VIH, si tengo cáncer, más de 20 veces. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar hacia la prevención, identificando población de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, todos nos podemos proteger, pero si yo no tengo muchos recursos, debo enfocarme hacia mis grupos de mayor riesgo para hacer mejor protección. Cuando nosotros hablamos de protección contra neumococo, en adultos solamente hay 2 vacunas. Una es la vacuna polisacárida 23, que es contra 23 tipos de neumococo, ¿no? Y la otra es la vacuna conjugada 13 valente. Solo esas 2 se pueden administrar en pacientes adultos mayores. ¿Y cómo voy a vacunarlos? Bueno, esto es bien facilito. Primero hay que recordar que la polisacárida 23 me genera una pobre respuesta de memoria, que no me produce muchos anticuerpos y encima no duran mucho tiempo, ¿no? Además necesita, en algunas situaciones, dosis repetidas. La conjugada no necesita más que una dosis, no afecta a la memoria, porque se acuerda perfectamente de todo, no le da el Alzheimer, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vemos frente a un paciente adulto mayor, que yo quiero hacer prevención, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que recordar que hay vacunas que están aprobadas, la conjugada 13 valente también ya lo está, ¿no? ¿Qué debo hacer? Si mi paciente adulto mayor tiene 65 años o más, lo ideal es que primero empiece con la vacuna conjugada 13 valente. Tiene 13 tipos de neumococos, es la misma vacuna que usamos en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ah, qué bien, entonces le voy a comenzar a vacunar a los adultos mayores. No, porque esa vacuna está reservada, está programada para determinados grupos y la edad no es un criterio de ingreso, por lo tanto, no a todos los mayores de 65 años le vamos a poner esa vacuna. Entonces, le pongo la conjugada 13 valente. ¿Y qué tengo que hacer? Se dice, idealmente hay que esperar 1 año para colocar la polisacárida 23 valente. Primero pongo la conjugada y luego pongo la 23 valente. Pero ¿qué puede pasar en el mundo real? Que esta persona haya recibido antes una vacuna polisacárida 23. ¿Qué hago? ¿Ya no puedo vacunarlo? Por supuesto que sí. Si recibió antes una polisacárida, ¿no? Pero la recibió después de los 65 años, ¿qué voy a hacer? Espero 1 año para ponerle la conjugada. Pero si esta persona recibió su polisacárida antes de los 65, ¿qué hago? Para la conjugada siempre espero 1 año. Y para colocarle la segunda y última dosis de polisacárida, debo esperar idealmente 1 año de la conjugada, y entre polisacárida y polisacárida además debe haber no menos de 5 años. Nunca deben poner polisacáridas muy seguidas. ¿Por qué? Porque afectan al sistema inmunológico, es como que lo consumen más rápido, se gastan más rápido su plata del banco, ¿ya? En la actualidad se dice no se deben aplicar más de 2 dosis de vacuna polisacárida 23 valente, no más de 2. La primera cuando tenga la necesidad y la segunda al menos 5 años después de la primera dosis y nunca antes de los 65 años. ¿Listos? Entonces, pero ustedes me dirán, pero si estas personas son de alto riesgo,
tienen alguna condición adicional, ¿qué puedo hacer? Lo que se hace es se acortan los periodos. Reciben siempre primero la conjugada y lo mínimo debe ser 8 semanas para recibir la polisacárida. Pero siempre después de una polisacárida hay que esperar 1 año para recibir otro tipo de vacunas, en general. ¿Por qué? Porque cuando uno pone una vacuna polisacárida sola, como es el caso de polisacárida 23, afecta el sistema inmunológico. Toda vacuna que yo ponga posterior, muy cerca, dentro del año, va a tener una menor respuesta de protección que si yo la pongo mucho más tiempo después. Por eso es que se dice siempre, después de una polisacárida, espera 1 año para completar tu esquema de vacunación. Y si tengo varias vacunas que poner y dentro de ellas está polisacárida, no empiecen con ella, déjenla para el final. ¿Ya? Esto de las vacunas contra el neumococo para la población adulta no es que solamente ahora lo estamos hablando, esto se viene hablando desde hace ya varios años, sobre todo con polisacárida 23. Hay varios países en el mundo que ya tienen planteada lo que es la vacunación del adulto, ¿no? En España, por ejemplo, la tienen, Estados Unidos también la tiene la vacunación del adulto mayor, y así todos coinciden, nunca empieces con la polisacárida. Si puedes programarla, nunca con la polisacárida 23, empieza con la conjugada. Y solo si tienes alto riesgo, completas con la polisacárida 23 valente. ¿Qué significa tener alto riesgo? Tener una enfermedad de inmunosupresión, tener infección por VIH, tener cáncer, ser un trasplantado, ¿no? Ser un paciente con una enfermedad renal crónica, por ejemplo, tipo síndrome nefrótico o insuficiencia renal. Entonces, por favor, recuerden, la vacunación contra el neumococo, tenemos 2 vacunas. No son iguales, no son reemplazables. Para el adulto mayor se complementan, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es pertusis. Pertusis es o tos convulsiva o tos convulsa o tos coqueluche, ¿no? Todos diferentes nombres. Una enfermedad que con las vacunas se logró bajar de manera dramática. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Nosotros tenemos unas cifras como por acá, ¿no? En los años 70, 80. Y miren qué pasó. Con la vacunación comenzó a bajar. Por diferentes razones, no ponemos refuerzo, nuestras coberturas son bajas, ¿no? ¿Qué va pasando? Miren lo que está ocurriendo. Está subiendo, ¿no? Y eso es una situación que preocupa. Miren cómo andábamos antes y miren lo que está pasando. Ah, pero miren, es poquito lo que ha subido, pero ese poquito es varias veces más lo que teníamos de control antes. ¿Quiénes son los principales responsables de pertusis que contagian a los niños? ¿Se acuerdan que el doctor Verne nos ha hecho un gran anuncio que dicen que para el año 2018-19 ya vamos a tener pertusis para los adultos? ¿Por qué? Porque las principales fuentes de contagio para pertusis en los niños pequeños están cerca a ellos. Eso se llama viviendo con el enemigo, ¿no? ¿Quiénes son los que más contagian? Miren, la madre, la tercera parte, ¿no? ¿Quién diría, no? Sin querer queriendo, como dice el Chavo. El padre, los hermanos, los abuelos. Por eso es que en la actualidad se habla mucho de mejorar la protección del niño, porque no es que le pueda poner todas las vacunas juntas contra pertusis al niño a los 2 meses, ¿no? Pertusis se la pongo en ¿cuántas dosis? El primer año, 3 dosis. No le puedo poner todas juntas. Y así se las pusiera, tampoco va a haber la protección adecuada. Entonces, cuando protegemos el entorno, mejoramos la protección para el niño. Y los abuelitos o los papás maduros, de más de 60, 65 años, porque también hay papás de esa edad ahora, ¿no? Tenemos que vacunarlos justamente para evitar el contagio, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad que puede pasar desapercibida, ¿no? A veces los pacientes están que tosen, tienen tos más de 2 semanas. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando comienzan a aparecer las complicaciones, ¿no? Oye, mira, tengo una hemorragia conjuntival, algo más, sí, un poco de tos, unas semejantes hemorragias, ¿no? Pueden tener hasta fractura de costillas los adultos, ¿no? Entre otras cosas, etcétera, ¿no? Tenemos que sospechar, si yo tengo una persona que está con tos más de 2 semanas, tengo que pensar que es un sintomático respiratorio, hay que buscarle tuberculosis, y lo otro es pertusis, ¿no? Y está que contagia a todo el mundo. Esta es la enfermedad que le llamaban la enfermedad de la tos de los 100 días, porque de lo que dé, el niño o el adulto se puede quedar con una tos residual de 3 meses o más.
Nuevamente, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que nos dice que hay que recomendar la vacunación de pertussis también en el adulto. O sea, acá dice, miren, ¿ve? El adulto, vacuna al adulto de mayor de 65 años, ¿no? O sea, es una vacuna segura para administrarla y además nos conviene. Pero ustedes se van a acordar y me dicen, pero oiga, ¿no se supone que la vacuna de pertussis ya no la ponemos en el adulto? Claro, de la vacuna que nosotros estamos acostumbrados a usar acá. Pero es que la vacuna que usamos acá es una vacuna a célula entera. Solo se usa en niños, no se usa en adolescentes, no se usa menos en adultos, ¿no? ¿Qué tenemos para los adolescentes y los adultos? Las formas acelulares. Todas no, porque dentro de las acelulares, ¿qué significa la acelular? No es que la bordetela está completa. Está fraccionada y estoy cogiendo solo pedacitos, o sea, no está la célula completa. Estas son más seguras, tienen menos reacciones adversas, tienen protección buena, ¿no? Incluso se pueden poner en pacientes con problemas neurológicos, pero la acelular tiene dos formas también. Una, que es la DPT con todo en mayúscula celular, que es la que se pone en niños, que el componente de pertussis y difteria está alto, de acuerdo a lo que necesitan los niños, y el otro que está en minúscula, ¿es por qué? Porque el componente de difteria y el componente de pertussis está reducido, que es lo que los adolescentes y los adultos podemos recibir. Es una vacuna diferente, esperemos que pueda ingresar en el calendario, y esa es la vacuna que se debe indicar, miren, los adultos, incluso los adultos mayores. ¿Cuántas dosis debo recibir yo de pertussis? Una. Solo una cuando soy adulta, no necesitamos más. Esta es la estrategia Capullo. La idea es proteger al niño a través de la protección de las personas que estamos alrededor, y aquí entran nuestros adultos mayores, ¿no? Y eso se ha demostrado que va a reducir la transmisión y lógicamente la muerte. Otro problema que puede pasar, si bien es cierto es muy poco frecuente, es el tétanos, ¿no? El Clostridium tetani, este bacilo que es capaz de producir enfermedad grave, severa, que se transmite con mucha facilidad a través de las heridas contaminadas, con heces, con suelo, con tierra, material oxidado, etcétera. ¿Qué tenemos que recordar? Que es una enfermedad que puede producir una enfermedad sumamente grave, ¿no? O de repente cosas que no parezcan tan graves, pero que sin embargo llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, como esta señora, situaciones sumamente notorias por las contracturas. ¿Qué debemos hacer? Vacunar. ¿Cuántas dosis debe tener un adulto? 3, y un refuerzo cada 10 años. Y eso también está en nuestra norma técnica nacional. Solo que no está en el cuadro, sino está en la parte de la lectura. Si nosotros miramos, ahí dice refuerzo cada 10 años. Y es lo que a nivel mundial se hace, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? ¿No? Que en la actualidad tenemos vacunas que están combinadas, que tengo el componente de difteria, tengo el componente de tétanos y el componente de pertussis, ¿no? Y eso va a ayudar a mejorar la adherencia y la protección. ¿Qué se hace? Si mi paciente nunca ha recibido vacunas o no ha recibido su esquema completo, se dice, por lo menos aplícale una de esas 3 dosis que le tienes que programar con una que tenga pertussis. Y las otras 2, simplemente usas DT. ¿Ya? La protección es buenísima, miren el nivel de protección, no solamente contra pertussis, sino también contra tétanos y difteria, ¿no? Es muy bueno, y esto es lo que está recomendada. Hay que evitar darlo, hay que tener cuidado en pacientes que han tenido síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas siguientes de haberse colocado una vacuna que contenga pertussis, ¿no? Siempre que ha habido antecedente de reacción anafiláctica a una dosis previa, recuerden, contraindica la colocación posterior, ¿no? Esto es el comentario de lo que está en el CDC. Otra enfermedad que podemos prevenir y evitar a través de las vacunas en el adulto mayor. Todos reconocemos estas imágenes. Zóster. Zóster, herpes zóster, una enfermedad, clásicamente decimos el que ha tenido varicela antes, después en algún momento que le bajen las defensas por enfermedad, depresión o alguna de esas cosas, el herpes se activa, ¿no? Pero el problema no es solamente que se active, el problema es que este virus va a estar toda la vida en nuestro cuerpo, el virus de la varicela, ¿no? Y que a medida de que aumenta la edad, aumenta la posibilidad de que este virus que está durmiendo en nuestros ganglios se despierte, ¿no? Y pueda dar
molestias desde picazón, prurito, que aparecen unas lesiones que comienzan a doler, que siguen el dermatoma, ¿no? Y que pueden pasar días. Lo terrible en este herpes zóster es la neuralgia posherpética. Es un dolor crónico, es una causa importante del dolor crónico en el adulto mayor. Que no es que es unos días y me pasa, no es fácil de controlar con los analgésicos comunes. 2, me puede durar semanas, meses, años, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos evitar, ¿no? Y ya se dice, ¿no?, que es incapacitante y que esto va a afectar la condición del paciente adulto mayor y va a precipitar o acelerar el proceso de la muerte. Por eso es que lo que tenemos que hacer, es colocar nuestra vacuna contra el herpes zóster. ¿Cuántas dosis? Solo una. ¿A quiénes está indicado? Al adulto mayor de 60 años. ¿Y qué pasa? ¿Me puedo poner antes? Sí, pero ¿en quiénes tiene más prioridad? En el mayor de 60 años. ¿Ya? Esta vacuna es una vacuna viva atenuada. Por lo tanto, el paciente con inmunosupresión no se le debe colocar. Al igual que sarampión, al igual que papera, rubiola, fiebre amarilla, no le coloco. Pero si no tiene inmunosupresión en ese momento, no hay por qué no ponerle. Más bien hay que ponerle en cuanto se pueda. Acá está la vacuna del herpes zóster dentro de lo que son las precauciones y las condiciones. Por favor, cuidado con el paciente con inmunosupresión, importante tener en cuenta. Y para ir cerrando, recuerden entonces que las vacunas se colocan a lo largo de toda la vida y que el grupo de los pacientes adultos mayores tienen vacunas indicadas, que están reconocidas, que tienen un margen de seguridad muy bueno y sobre todo le van a ayudar a mejorar su calidad de vida, que eso es algo importante, porque si cada vez tenemos una expectativa de vida mayor, ustedes saben, antes, en la época de los años 40, la gente su expectativa de vida era alrededor de 40, 50 años. Ahora, ¿cómo está nuestra expectativa de vida? Nuestra esperanza es de casi 80 años, ¿no? Las chicas estamos cerca de los 80 y los chicos, como se portan mal siempre, ellos están como en 76, 77 años. ¿Queremos llegar a tener esa edad? Sí, pero caminando, estando bien, no con secuelas, no con lesiones, no con dolores, ¿no? Por eso es importante que al adulto mayor también se le incluya, ¿no? Su vacuna de influenza anual, ¿cuántas dosis? Solo una, todos los años. Mejor época, hacia el final del otoño, comienzos del invierno. ¿Qué tal si yo lo vacuno mejor un año antes? No, acuérdense que el virus de la gripe muta, por lo tanto, esa protección no va a estar ayudándolo porque esos virus son distintos, ¿no? ¿Cuál es la otra vacuna que hay que colocar? En el adulto mayor, ¿le voy a colocar sarampión, papera, rubiola? No. ¿Le voy a colocar vacuna contra herpes zóster? Por supuesto. ¿Cuántas? Ya hemos dicho, solo una dosis. La vacuna contra neumococo, debo colocarle. Idealmente, vacuna conjugada 13 valente. Si quiero mejorar la protección, espero un año y le coloco la vacuna polisacárida 23. Nunca al revés, primero conjugada y luego polisacárida. Esa es mi mejor opción. Y lógicamente, si mi paciente no ha completado su esquema de vacunación contra hepatitis B o no lo ha iniciado, podemos ponérsela con toda seguridad y tranquilidad. Entonces, como vemos, hay vacunas que hay que poner a este grupo de personas mayores de 65 años. Podríamos también ponerle al día, pero la verdad no es costo-beneficioso adecuado, no es rentable. Hepatitis A, ¿por qué? Porque la mayoría de la población, alrededor de los 15 años, por lo menos el 90%, ya tuvo contacto con hepatitis A, así que no vale la pena. Hepatitis B, que ya hemos dicho. La vacuna contra meningococo es una vacuna opcional, ¿no? Si usted desea colocársela, si sobre todo no le van a sacar el vaso, no va a ir a una esplenectomía, ok, hay que colocarle la vacuna contra meningococo, ¿no? Entonces, por favor, recuerden, hay varias vacunas y, sobre todo, como el adulto mayor va ganando comorbilidades a lo largo de la vida, el hecho de que mi paciente tenga cáncer no me contraindica todas las vacunas, me contraindica las vacunas vivas, pero las inactivadas no me las contraindica, ¿ya? Por favor, no dejen de ponerle, ¿no?
ya sea las vacunas, la de TP, la vacuna de influenza, que es tan importante, paciente adulto mayor y oncológico, más riesgo de complicación y de muerte. Por lo tanto, la inmunización al adulto mayor debe ser algo que se incluya dentro de nuestras actividades preventivas y nosotros como personal de salud tenemos que estar enfocándonos hacia un enfoque de riesgo, ¿no? Y donde la prevención es mucho mejor que tratar la enfermedad, ¿no? La vacunación nos va a ayudar a reducir no solamente los enfermos, sino también los muertos. Y recuerden que las vacunas son una estrategia muy favorable y es tanto así en el Perú que ya no es gasto, es inversión. La idea es que lleguemos no solo a vivir mucho, sino que vivamos bien, que gocemos bien, una buena vida. Ahora España tiene un esquema de protección de vacunas para el adulto mayor de 65, Italia también lo tiene, Alemania también lo tiene y lógicamente el Perú poco a poco, paso a paso está incluyendo también. Perú tiene la vacunación contra influenza para el adulto mayor, ¿no? Y eso, bueno, pues es un primer pasito. Esperemos que la vacunación de pertussis también le pueda llegar al adulto mayor, ¿no? Hay que rogarle al doctor Verne para que también los incluya, ¿no? Y bueno, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta.